La tarde del 2 de octubre de 1968, unos 15.000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la Ciudad de México, en dirección a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para hacer un ruego petitorio. Entre los estudiantes había unos cuantos OP, acrónimo de oreja de perro, que era la manera en la que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano se referían a sus infiltrados. Para no llamar la atención, estos llevaban el pelo largo y vestían como los estudiantes, aunque el ejército también usó niños para realizar estas tareas, como en la masacre del Día de Corpus, conocida como Halconazo y perpetrada en 1971, apenas 2 años y medio después de la matanza de Tlatelolco. La misión de estos agentes encubierto era recopilar información de lo que se decía, identificar a los líderes y a los periodistas que podían dar una versión no oficialista, y cuando recibían la orden, reventar la reunión provocando a sus compañeros y dando una justificación para que los antidisturbios carguen. Como vengo haciendo desde hace un tiempo, cada 2 de octubre dedico un vídeo relacionado al tema donde abordo lo que ocurrió esa noche. Y he hablado sobre muchas cosas, sobre lo que pasó, sobre las cintas que grabó el gobierno desde el ángulo de los francotiradores y que probablemente esté relacionado con el incendio de la Filmoteca de México, sobre un caso similar ocurrido en Corea del Sur, sobre cómo las dinámicas de represión a estudiantes continuaron en Ayotzinapa e incluso, junto a Jerry de Zoom F7, analizamos la obra que más se ha mojado con el tema, Rojo Amanecer. Pero nunca le he dedicado un vídeo al cine que representa a los opresores, bueno, en la matanza de Tlatelolco, y el motivo es tan sencillo como estremecedor. No hay ninguna película que se centre en el funcionamiento y formas que tienen esos grupos paramilitares que usó el Estado para hacer terrorismo de Estado. Ni de los halcones, ni del Batallón Olimpia, ni de la Brigada Blanca, ni de los Jaguares. La excepción a esto lo tenemos tal vez con la serie Un extraño enemigo, que está ambientada en el movimiento estudiantil del 68 y que tiene como protagonista al jefe de la policía secreta mexicana en esos años, Fernando Gutiérrez Barrios. Pero, y aquí hay un pero, como todo buen producto con el sello de Televisa, está edulcorada, exime responsabilidades a los protagonistas y se pierde en relaciones personales de ficción con mucha cama que me la traen al pairo. Más rigurosos son los documentales del canal 6 de Julio. Esta productora independiente le ha dedicado al tema toda una colección de trabajos como Halcones, terrorismo de Estado, Operación Galeana, Tlatelolco, las claves de la masacre, La conexión americana y seguro que alguno más que me dejo en el tintero. Quitando estos últimos trabajos de investigación, apenas hay obras de ficción que traten sobre esto. Parece que sobre el tema hubiese una omertá. Aunque y existe una explicación para este silencio por parte de los medios de comunicación y que afecta a toda la cultura audiovisual. Y es que existió una estrategia por parte de la Secretaría de Gobernación para controlar el discurso que recibían las masas. Hay un documento que se redactó en los años 60 al que los historiadores definen como Manual de la Tiranía Invisible. Este documento parte de la idea de que la palabra impresa en periódicos o escuchada a través de la radio y la televisión ejerce un poder sobre la población que lo escucha, ya que a ese mensaje le otorga credibilidad. El primer paso que se dio para poner en marcha el manual es el de moldear el lenguaje. Unes con la gilipollez del lenguaje inclusivo y otra peña comprendiendo dónde está su auténtico valor y cómo ponerlo en marcha. Y luego nos sorprende que le haya comido a la derecha la tostada a la izquierda. Pues nuestra indignación fue muy grande cuando vimos que el noticiero avanzaba y no daban noticias y que solamente mencionan que en San Cosme había habido un enfrentamiento entre estudiantes, entre los propios estudiantes. En fin, como os decía, el primer paso que se da para poner en marcha el manual es el de moldear el lenguaje. Se aconseja a los medios no usar términos como estudiante y conflicto estudiantil y sustituirlo por agitadores, mercenarios extranjeros, apátridas o guerrilleros. Este documento se presentaba como una colección de recetas para poner en marcha una campaña de propaganda política. En este contexto, el cine realizado que aporta una visión distinta a la oficial sería silenciado. Y esto que se diseñó en los 60 parece que aún está presente. La prolongación de la sombra de ese manual ha llegado a nuestros días, dejando un vacío cinematográfico muy grande, y me sorprende. Otros estados han explotado mucho sus cicatrices históricas. Fijaros en España o en Argentina y el cine de sus dictaduras. Aunque, si lo pienso, normalmente ese cine aparece tras un cambio de régimen como ejercicio de recuperación y reconstrucción histórica. Y si en México no se ha dado,
Tal vez es porque no ha cambiado tanto el régimen. Vamos, que apenas hay cine que hable de los represores de aquellos años de terrorismo de Estado que dejaron miles de víctimas. Aunque es cierto que de una manera más soterrada y como guiño lo podemos encontrar en algunas películas, si prestamos atención. En Rojo Amanecer veremos a unos cuantos militares vestidos de civiles que llevan puesto un guante blanco, o en su defecto una venda blanca. No la llevan porque estén heridos, sino porque eso los identificaba como miembros de las Fuerzas Armadas. Así evitaban el fuego amigo. Un detalle similar lo encontraremos en la película Olimpia del año 2018 y realizada en una especie de rotoscopia que recuerda a Walking Life o a Scanned Darkly. Al final de ese metraje, el padre de un estudiante que está fotografiando las protestas lo echa un cable. En Roma tenemos otra escena similar, aunque no tiene que ver con el Batallón Olimpia, sino con otro grupo paramilitar. Mirad, en ningún momento nos hablan de los halcones, pero sí nos enseñan su entrenamiento militar y el arma que les identificó la tarde de esa masacre. Pero aparte de esos ejemplos, poco más. El guante blanco que hemos visto en estas películas fue el identificativo que usó el Batallón Olimpia. Este fue un grupo paramilitar puesto en funcionamiento para garantizar que nada ni nadie alterase el orden de las Olimpiadas del 68 en el DF. Para entender el porqué del nerviosismo hay que ponerle contexto. El mayo del 68 en Francia, más la primavera de Praga. Dos movimientos que hicieron tambalear los cimientos del modelo de Estado, tanto para comunistas como para capitalistas. Ambos empujados por estudiantes universitarios. Pues desde el 22 de julio de ese mismo año, los estudiantes mexicanos también andaban revoltosos tras ser duramente reprimidos durante una marcha. Eso activó un movimiento estudiantil que diseñó una lista de 6 exigencias, llamado Pliego Petitorio. No estaban pidiendo la revolución social ni una transformación de los medios de producción o la redistribución de la riqueza o de la tierra. Simplemente pedían que se acabase la represión, es decir, pedían poder ejercer algo tan básico como la libertad de expresión. En mitad de la Guerra Fría y bajo la paranoia de la amenaza comunista, el gobierno de México entendió esto como un peligro para el correcto funcionamiento de las Olimpiadas. No querían que nadie estropease la imagen de cara al exterior que proyectaba el priismo y su dictadura perfecta. También pienso que no fue solo paranoia anticomunista, sino una oportunidad de darse del medio una posible oposición. Para detener a este movimiento estudiantil diseñan el Batallón Olimpia, que se puso en funcionamiento apenas una semana después de que los estudiantes se organizasen. Era un grupo de choque que buscaba desarticular al movimiento antes de las Olimpiadas. Estaba compuesto por unos 600 elementos de las Fuerzas Armadas, principalmente cadetes y soldados rasos para las tareas más sucias, y sobre ellos había toda una cadena de mando que llegaba hasta el propio presidente Díaz Ordaz. Por encima de los verdugos de estos soldaditos se encontraba el general Héctor Careaga Estrambasaguas, que junto a otros generales eran coordinados por el mayor Carlos Humberto Bermúdez Dávila, que desde principios de los años 60 ya capitaneaba otro grupo de choque llamado De la Lux, grupo que actuó como francotirador el 2 de octubre y como fuerza de ataque en la masacre del Corpus Christi. Bermúdez Dávila formaba parte del Estado Mayor Presidencial, pero aquí no termina la cadena. Por encima de ellos estaba quien dirigía el Batallón Olimpia, el que daba las órdenes. Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial y también jefe del Batallón Olimpia, que no su diseñador. El diseño se lo debemos a Luis Echeverría, que en ese momento era secretario de Gobernación y en la siguiente legislatura llegó a presidente de la Nación. Fue este el que pensó y ordenó la creación del Batallón Olimpia, pero ¿por qué lo hizo? Pues porque se lo mandó el que entonces era el presidente de México, Díaz Ordaz. Sí, es un lío de nombres y de personas. Una estructura tan compleja me recordó algo. En la novela del Padrino hay un momento bastante importante que pasa medio desapercibido en la película, en el que están todas las familias reunidas. En ese capítulo, Mario Puzo describe la organización de cada una de las familias. En todas ellas se ve una estructura vertical muy jerárquica que permitía al don de cada clan difuminar el rastro de sus órdenes en una infinita cadena de mando, que también para que funcionase necesitaba de una cúpula muy hermética. Así, en la cabeza de la pirámide estaba el capo di capi, que era literal el jefe de jefes, la persona más importante de la familia, la que daba órdenes y elegía el rumbo que iban a tomar los negocios. Está en la parte más alta de la cúpula y se mantiene invisible, excepto para sus más allegados. Por debajo de él está el don, o capo di familia. Este sería el jefe de la familia y vela por el futuro del clan. Se asesora con un consiglieri que, junto al sotocapo, son su mano derecha. La tarea del consiglieri se limita a dar soporte al don. Como su nombre indica, lo aconseja, pero debajo de él no hay nadie a quien mandar. Quien
sí continúa con la cadena de mando es el sotocapo o pecho novante. Esta palabra se traduciría por pet de 90, en referencia al calibre 90 de unos cañones desplegados por los yanquis en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Sería como decir pez gordo. Desde fuera, para el que no forme parte de la familia sería el mandamás, pero en realidad solo es el coordinador de distintos caporregines. Estos son el siguiente escalafón. Ocupan el rol de líderes de lo que podríamos definir como bandas criminales. Hay varios caporregines con su célula y cada una especializada en algún tipo de delito. Robo, extorsión, asesinato, tráfico de personas, de sustancias, lo que sea. Y especializados no significa que sea su único rublo. Bien, cada caporregine tiene al mando grupos de soldati, que en ocasiones se juntan en pandillas o grupitos. Fuera de la organización, es decir, sin formar parte de la estructura, pero relacionados con ella, se encuentran los associati, que son aliados internos. Estos son los enlaces con un mundo que no forma parte del delito. Políticos, banqueros, periodistas, cantantes de música. ¿Por qué es tan compleja y vertical su estructura? Porque quien está en la cúpula intenta protegerse. Alrededor suyo solo tendrá gente fiel y de confianza. Esos son eslabones fuertes de la cadena que no se rompen con facilidad. Por debajo hay toda una estructura de delito que tiene en sus filas gente muy poco confiable. Ni siquiera el miedo a la vendetta podría mantener cerrada la boca de todos. Es importante diseñar un modelo que lo mantenga aislado. En caso de que detengan a alguien de los que están en la calle cometiendo delitos, porque no esperéis que los hagan las capas más altas, que están en un reservado de la discoteca esperando recibir la información de cómo ha sido. En fin, si uno de esos soldados es detenido, lo más que puede sapear es el nombre de su capo, o con suerte de su caporregime. Saber quién está mandando las órdenes se vuelve una tarea titánica para los investigadores. La verticalidad les permite ocultar el delito en una interminable cadena de mando. Y sinceramente esto me hizo reflexionar entre las perturbadoras conexiones de la estructura de la mafia siciliana con cómo se organizaron en el Estado mexicano para hacer terrorismo de Estado. Así que me puse a hacer una comparación superficial que no vale nada como material histórico de análisis, también os lo digo, pero que puede servir para que algún investigador lo recoja y lo haga en condiciones. Y creo que esta fórmula no solo aplicaría para el terrorismo de Estado, sino también para trazar la estructura del narcopoder en México. Bueno, allá vamos. En el peldaño más bajo se encontraban los soldati, ¿no? Que siguiendo mi teoría son los tipos que van con un guante blanco repartiendo galletas. Esa gente se agrupa en bandas o en grupos como el Batallón Olimpia, los Halcones, la Brigada Blanca, etc. El caporregine o mando intermedio sería el general Bermúdez Dávila, que en primera línea de combate da las órdenes a sus soldati. El que puso al general en ese escenario fue su sotocapo, Luis Gutiérrez Oropesa. Ya sabéis, el líder del batallón y su máximo responsable. Quien le exige esa responsabilidad y pide resultados es el capo o subjefe, que en este cuento lo interpreta Luis Echeverría, secretario de Gobernación, dejando el papel de capi di familia al presidente que dio las órdenes estratégicas y aprobó los planes, Díaz Ordaz. Todo cuadra más o menos. Pero aún nos queda por resolver la incógnita de quién ocupa el lugar de capo di capi. La respuesta no la encontramos en los archivos secretos del gobierno de México, sino en los de la CIA. La organización yanqui fue capaz de reclutar dentro de la cúpula de poder mexicana a 12 agentes que actuaron, tanto como títeres a favor de los intereses del país de la libertad, como de informantes. Y ojo, que eso es un golazo. En los documentos oficiales responden al nombre en clave Litempo. Solo se conocen el nombre de 5 de los 12 litempos, pero a nosotros nos interesan 2, el Litempo 2 y Litempo 8, es decir, Díaz Ordaz y Luis Echeverría. La enorme penetración de la CIA en el aparato de toma de decisiones, en el Ejecutivo, a todos los niveles, desde los niveles más altos de la toma de decisiones a niveles medios y niveles bajos. En lugar del capo di capi, esa figura invisible y escurridiza que resulta muy difícil de relacionar con sus delitos, son los Estados Unidos, quien en la sombra dirige el país, reduciendo toda esta estructura del poder mexicano que os acabo de mostrar en el organigrama al sitio de colaboradores externos. Ni a Díaz Ordaz ni a Echeverría se puede llamarles informantes. Hubo intercambio de información, pero un informante es un término que normalmente implica
alguna persona a quien pago un salario. ¿No eran informantes? Porque lo hacían gratis, joder. Creo que esta es la definición de vendepatrias. O no, ni siquiera, no están vendiendo nada. En fin, lo interesante de esto es toda esta estructura que está montada, ¿no? Imaginaros lo bien que han cubierto sus huellas desde la CIA a los historiadores. Me puse a perder el tiempo y a comprobar si esta misma fórmula vertical que se asemeja tanto a la mafia se repite en más ocasiones. Y, ¡guau! ¿Cuál es mi sorpresa? Que no solo se repite la fórmula, sino que muchos nombres también aparecen recurrentemente. Para esta gente, los acontecimientos traumáticos en los que actuaron de verdugos, como la matanza del día de Corpus, les sirvió para promocionarse a un peldaño superior de esta pirámide. A través de la complicidad y el clientelismo se fortalecen los eslabones de la cadena, algo que se paga con silencio, como la omertá siciliana. No es de extrañar que cosas como el manual de tiranía invisible se diseñen en este contexto de organización mafiosa. De hecho, que esto ocurra es lógico, solo es algo más para dar forma a su organización criminal. Organización criminal que en este caso se esconde bajo un trapo de colores y una canción que hacen aprender desde niño a los mexicanos. Y ojo, que esto no es exclusivo de México. En España podría rastrear esas mismas redes de clientelaje en cada uno de los partidos políticos. Lo mismo para el resto de sitios que se organizan bajo el modelo de Estado-Nación. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues la descentralización y la horizontalidad evita estos problemas de élites parásitas. Seguro que generará otros, que estoy dispuesta a sufrir. Total, no puede ser mucho peor que esto, donde vivo como sujeto político pasivo mientras otros mueven sus fichas. Hace unos meses estuve en México y aprovechando que estoy tan implicado con el 2 de octubre, pensé que sería hermoso proyectar el documental El Grito, que por si no lo conocéis trata sobre la masacre de Tlatelolco, en la propia plaza de Tlatelolco. Y también pensé, ya veréis cómo nos van a sacar los guardias de aquí. Pero no, lo hicimos y sin pedir permiso. De hecho, debo dar las gracias a varios colectivos que consiguieron que esto se llevase a cabo. Sin ellos no se hubiese podido hacer. En fin, que nos juntamos como 200, entre ellos algunos buenos amigos. Y aparte de vernos la película, luego hicimos una asamblea, el mítico Cineforum, y por ahí hubo una chica que vino con su madre y entonces aprovechó para grabar un documental buscando testigos y vecinos para preguntarles qué sabían y qué opinaban del 2 de octubre. Esto me pone muy orgulloso y hace que la velada tenga otro sentido. Pero me estoy yendo por las ramas. El tema es que en la plaza estaba un señor mayor, un superviviente de la masacre del 68 que baja todos los días que puede a la calle para mantener viva la llama del recuerdo. Nos acercamos para que nos contase un poco su experiencia y acabó cantándonos una canción. Hoy el cierre es suyo. Al niño yo quiero cantarle para calmar su temor, decirle que por su ventana todas las mañanas aparece el sol, decirle que junto a su cuna el hombre le ha puesto amor, le ha puesto regalos y dulces e historias amables, llenas de valor. Y así, cantando, hablarle con mucha razón, decirle que a través del tiempo no habrá regalos ni amor, que el hombre le ha puesto un mundo en donde tendrá que llorar, en donde será un uniforme, un lema y un número más, decirle que en las ciudades las risas se deben comprar, que el odio no tiene distancia y que el dinero es la libertad, llenarle la vista con sangre, vaciarle la mesa de pan, atarlo con frases vacías y después matarlo en días de paz. Y así, cantando, dejarlo crecer. Los días lo irán cercando, tendrá lo que deba tener un coche, tal vez una esposa, tristeza, desesperación, angustia, de saberse inútil, de ser solamente ilusión, sabrá que su vida truncada jamás la podrá reparar, que es parte de muchas partes, pero por desgracia de ningún lugar. Y al niño que mece en la cuna, al niño que nació en abril, si quieres que sea diferente tendrás que obsequiarle un bello fusil. ¡Bravo!